Teletrabajando o no, lo cierto es que no nos podemos perder la cita de los jueves en este Movimiento Trader con Juan Colón, CEO de Darwinex. Juan, muy buenas tardes. Pues aquí estamos, teletrabajando todos. Desde luego. Estamos cumpliendo con las medidas, cada uno además pues en su casa. Estamos aquí ya confinados, pero bueno, al final no debemos dejar a un lado ni las obligaciones ni los pequeños placeres, que es al final de lo que trata este espacio, ¿no? Es un pequeño placer el poder escucharle todos los jueves en este Movimiento Trader, sobre todo para aquellos traders que nos están escuchando ahora mismo. Y además la temática de hoy es muy interesante porque vamos a hacer un repaso en los próximos minutos, pues de la última década en los mercados, desde la crisis del 2008 y cómo acentuó los problemas del modelo occidental hasta lo que estamos viviendo estos días con el coronavirus, con esta crisis sanitaria sin precedentes. Y todo ello, Juan, para al final poder responder a una pregunta que es ¿por qué se mueven tanto los mercados? Bueno, es una pregunta abierta, ¿eh? No es que yo tenga la respuesta, pero sí que quería compartir con nuestros oyentes las reflexiones, a ver qué opinan ellos también, para intentar darle la vuelta, porque es que yo sin ser trader, a mí lo que me está empezando a hacer gracia es este yo-yo de más 5 menos 5, ¿no? De todos los días, según si toca día par o impar. No sé ni lo que toca hoy, ni lo he mirado, pero vamos, a ver qué hace el yo-yo hoy. No, el yo-yo hoy está plano, parece que vamos encontrando ya un punto ahí intermedio, pero no sé, a mí me parece poco serio, ¿no? Que el consenso de todos los participantes de mercado en cuanto al impacto que puede tener este virus cambie de un día para otro en un 5% en ausencia de noticias determinantes. Pues yo es que no lo entiendo. O sea, esa es la pregunta que me planteo. Y bueno, quería pues compartir esas reflexiones con los usuarios desde un punto de vista macro, que no es muy fuerte. O sea, no me considero un experto en el punto macro, pero sí que pienso bastante en ello. Y sobre todo ya entrando en la parte micro, porque sí que creo que hay un problema de infraestructura de mercado, bueno, los cimientos y las vigas que dan soporte a los mecanismos que nos llevan a llegar a ese precio, que se está demostrando estos días. Una de las cosas que se está demostrando, entre muchas otras, es que hay algo que Houston que va mal. Y creo que es muy relevante. Entonces, bueno, pues no sé, yo me he hecho mi guión aquí para comentarlo, por ir comentando los puntos que había, ¿no? O sea, el primer punto es que yo creo que si bien este virus pues es una cosa con muchísima enjundia propia, que parte del problema es que no se sabe cuál es, entramos en eso en breve, pero lo que sí que había es un caldo de cultivo previo que de alguna manera contribuía a que se pudiera formar la crisis perfecta, ¿no? O sea, está en el gran punto de fondo de todo esto es a nivel geoestratégico. Pues yo creo que se está cada año que pasa un poco más el testigo de la dominación geoestratégica global del mundo, bueno, del régimen que emergió del final de la Segunda Guerra Mundial, muy dominado por Estados Unidos y quizás también por las antiguas potencias coloniales europeas, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea. A mí me parece sintomático que las mascarillas estén viniendo de China en lugar de venir de Estados Unidos, ¿no? Ese es Sí. Que sí, es verdad que se ha producido el tema en China y por lo tanto pues tenían más tiempo para prepararlas, pero también mucha gente se ha dado cuenta de que la globalización pues había redundado en que hay muchos principios básicos de vacunas, por ejemplo, que a día de hoy solo se fabrican en China. Bueno, hay que tener en cuenta que al final el gigante asiático, bueno, segunda economía mundial, y al final China siempre tiene aquello de que todo lo replica y tiene una capacidad brutal. No en balde las grandes tecnológicas, Apple o las grandes automovilísticas tienen toda sede allí porque, en fin, al final hay que estar presente en China sí o sí. Bueno, pero eso es como China ya como consumidor en algunos aspectos, pero el tema viene de antes. En algún momento dado, pues el capitalismo occidental decidió que para ganar un poquito más, lo mejor era deslocalizar la producción a China, invertir en el know-how allí para mejorar los rendimientos de los accionistas con una parte buena, que es que se pudo concentrar la economía occidental en temas de mayor valor añadido, pero una parte que quizás pues era más peligrosa, ¿no? Que es esa dependencia que te genera y que hace que, bueno, cuando tienes ahí una guerra comercial latente que se está fraguando de
se les impone aranceles, no se les impone aranceles, porque hasta cierto punto pues hay una especie de dumping social también, ¿no? Y eso pues durante muchos años nos favorecía y lo dejamos pasar, y ahora que parece que no, pues bueno, está ahí ese debate, ¿no? Y ahí está pues el señor Trump con su zanahoria. Y el otro tema que veremos en qué acaba, pero había una guerra ya enlarvada comercial, ¿no? Y luego están los problemas de siempre, ¿no? A los que también ha contribuido Trump, ¿no? Pues Irán, ¿no? O sea, la problemática del Oriente Medio, ¿no? Que viene desde cuando se cargaron Irak, que era el contrapeso regional, sube Irán, tal. Se monta lo de Siria también, Estados Unidos decide no intervenir, se monta una guerra civil allí con muchísimos refugiados que pasan a Turquía, que a su vez Turquía pues negocia con la Unión Europea para ver si los deja pasar o no. O sea, en fin, se están produciendo una serie de riesgos geoestratégicos que demuestran que la fortaleza, que el régimen post Segunda Guerra Mundial está en las últimas, y que viene otra cosa. Yo no tengo ni idea de qué es lo que viene. No me pagan para eso, pero claramente lo que veo es que el tema pues se ha acabado. Ese es un punto, ¿no? La geoestrategia. El otro es que hay un cambio económico que se viene produciendo en los últimos 25 años, que es la llegada de la tecnología, y en particular los efectos de Internet, que primero llegan al consumo, luego pasan por la logística, están llegando ahora ya a toda la banca. O sea, están los bancos, pues en fin, había pues eso, primera generación de Internet era pues toys.com, vendo juguetes por Internet, y pues se va al garete Toys R Us. Por supuesto la prensa, la música, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y ahora está llegando pues a sectores ya tradicionalmente regulados, con la paradoja también de que llega a China y nos adelanta por la izquierda, ¿no? Porque los startups principales de fintech y de WeChat y todo esto, pues ya son chinos, ¿no? Y entonces al principio, lo que decía, sí, nos copiaban, pero ahora nos han pasado a toda velocidad, pero a toda velocidad. En TikTok, por ejemplo, ¿no? Cuando creíamos que en Occidente teníamos Instagram como la aplicación estrella, la que era la aplicación de los millennials, llega a China y dice, pues los millennials ya están obsoletos, yo apuesto por los centennials y lanzo TikTok. Y al final TikTok se ha convertido en toda una revolución ahora mismo en las redes sociales. Sí, bueno, y que no es China, son los chinos que están más avanzados que nosotros. No es un tema que haya venido del Partido Comunista, es un tema ya de que son pues una civilización nativamente digital, mucho más competitiva, mucho más hambrienta en el buen sentido que nosotros, que estamos bastante apoltronados. Y hay un cambio ahí clarísimo de preponderancia global. Y ahora mismo el mundo no tiene dueño. O sea, está en una fase en la que todavía pues está pasando el testigo, y esos movimientos son momentos convulsos. Ese es un punto, ¿no? El otro punto es ya entrando en la parte más occidental, porque el capitalismo los mercados todavía siguen dominados por el capitalismo occidental. China no se ha abierto a de hecho se está creando el mercado de capitales occidental y el mercado de capitales oriental. No hay un único mercado de capitales porque el chino está cerrado, ¿no? Y pasa la crisis de deuda del 2008 y aflora pues un montón de problemas del modelo occidental. O sea, está temas de pues desde la precariedad de todos esos puestos que están amenazados por el cambio tecnológico, el sobreendeudamiento que se produce, y en el año 2008, pues como hay un desastre ahí muy, muy grande, pues decidimos gastar toda la munición de la política monetaria en resolver aquello antes de que nos explotase como fuese, ¿no? O sea, pues es el quantitative easing, el no sé qué, muchísima deuda también. Y yo creo que lo que nos encontramos en ese momento es que quizás atacar aquello con política monetaria pues tuvo un riesgo, ¿no? O sea, la otra parte de la política de todo esto es la política fiscal. O sea, los gobiernos, había un mantra de que los gobiernos no se podían endeudar porque ya estaban sobreendeudados, con lo cual pues el mecanismo que quedaba era la política monetaria, ¿no? Y yo creo que ha habido un problema, y es que todo es una palabra que está en boca de todos últimamente es la desigualdad también, ¿no? O sea, hay una crisis ahí, porque cuando bajan los tipos de interés al cero, pues al final se beneficia de eso quien se puede endeudar, y quien se puede endeudar sabe que la mejor forma de cubrirse del riesgo de inflación es comprar activos reales como bolsa, y entonces lo que pasa es que la bolsa sube la de Dios en 12 años, y mientras tanto los salarios se quedan congelados, y el coste de vida de las cosas que realmente quieres, que al final es tu vivienda y el acceso a una educación digna, pues si bien
una televisión te cuesta la tercera parte, pero tu piso no lo puedes pagar. O sea, se produce ahí un cambio ahí muy grande pues un desvío de las rentas desde el trabajo hacia el capital. Y entonces el trabajo, sí, ¿de qué te sirve comprarte 3 teles si no puedes pagar la casa para meterlas? O sea, ese es el tema, ¿no? Es que es así, Sí, es un sí. poco... No, es cierto, y es cierto, sí. no, y estamos en todas estas y hemos vendido la plata de la abuela en el sentido de que ya los tipos de interés no pueden bajar más. O sea, la política monetaria se ha quedado sin validez. Y entonces llega esto y llega de la más absoluta nada. Bueno, llega pues, en 3 meses, que no es nada. Obviamente se podría haber reaccionado a nivel pues, médico, al parecer, mucho más rápido, aunque eso, pues, a todo lo pasado, todo el mundo es más listo, ¿no? Pero llega esto, ¿no? Entonces, tienes un mercado que en teoría está en un valor de 10.000 y de repente llega esto del COVID y de un día para otro baja el IBEX, que ha bajado un 35%, un 40%. O sea, Cerca, sí, sí, sí. Sí, o sea, es una Más cosa del que 30, dices. sí, sí. Entonces, te paras a pensarlo y dices, vamos a ver, o sea, ¿qué sabemos del COVID? Sabemos que en China en 2 meses lo han controlado. O sea, ese es el resumen. Con un coste muy grande a nivel social. O sea, yo estoy hablando desde el punto de vista económico, ¿eh? O sea, yo para nada quiero minimizar el daño que supone para esas familias que tienen pues a sus mayores en una residencia y de repente pues estas imágenes dantescas de una residencia de Madrid con 25 personas mayores que se han muerto sin atención. O sea, son escenas dantescas en lo personal, con gran dolor, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que hay una incógnita y es que en el peor de los casos, con todo el mundo confinado, esto dura 2 meses. O sea, ese es La crisis sanitaria como tal, claro. Luego hay que añadirle la crisis económica que se deriva de la crisis sanitaria. Sí, no, por supuesto, no, pero está acotado en el tiempo que la crisis sanitaria grande dura 2 meses y luego pues posiblemente ya se verá si esto se queda aquí en una enfermedad bastante más peligrosa que la gripe, gracias señor Trump, pero cronificada o se encuentra una vacuna o se da con la tecla para ir tratándola con combinaciones de medicamentos como parece. O sea, yo personalmente no me creo que con los avances tecnológicos que ha hecho el mundo en los últimos años y el know-how que se tiene a nivel de todo esto, que no, ahora que está sobre la agenda y sabemos lo difícil o sea, lo complicado que puede ser, no se pongan los medios sobre la mesa o no se hayan puesto incluso ya para ser capaces de mitigar este riesgo que el señor Gates sabía desde el 2015 que éramos vulnerables. Exacto, sí, sí. Estaba ahí y nos ha pasado, nos la hemos comido, pero yo creo que una de las ventajas de esta revolución tecnológica es que bueno, va a ser relativamente rápido el resolver o acotar por lo menos la incertidumbre del coste que pueda tener. Y sabemos que son 2 meses en lo médico y posiblemente pues pueda ser menos porque ya se sabe se sabe cómo testar, hay muchas cosas que se ponen en marcha. Es desesperantemente frustrante la incompetencia de los gobernantes que tenemos cuando se encuentra con un problema difícil, eso está claro, que es un dolor que tenemos, pero es el dolor que nos merecemos, ¿no? Porque no puedes pretender que una sociedad que la gente sale a la calle disfrazado de dinosaurio pensando que no le contagia el coronavirus y que luego elija un gobernante que somos una sociedad de indigentes mentales votando indigentes mentales, eso está claro, pero daremos con la tecla, ¿no? Y claro. Sí, la cuestión, Juan, es eso, ¿no? Lo que usted pone ahora sobre la mesa. Tenemos claro que la crisis sanitaria pues tendrá una caducidad, por ponerlo entre comillas, de, 2 meses. Le ponemos ahora una duración, 3 a lo sumo. Claro, la cuestión es con todo el impacto económico que esto supone, claro, los daños económicos pues tendrán una duración mucho mayor. Esto en 2-3 meses nuestra economía pues seguirá resentida. Bueno, o no lo sé, o sea, depende de la respuesta hasta cierto punto. O sea, aquí la respuesta final que se puede dar, al final esto es una crisis social que nos afecta a todos y a todos nos interesa que la cadena sea tan fuerte como la fuerza media del sistema. A nadie le interesa que el sistema sea tan fuerte como sus partes más débiles. O sea, eso no le interesa a nadie. Entonces ahí es donde entra la potestad del Estado para socializar recursos y decir, bueno, pues esto es una crisis que la tenemos que resolver a base de músculo fiscal, como sea, porque es que si no
es que no queda otra, ¿no? Entonces, la forma buena de salir es computar cuál es el coste económico que pueda haber, lo metemos entre todos al déficit público del primer mundo, nos endeudamos con política monetaria y lo acabaremos pagando más adelante. Esa es y todo lo que sea salirse de ahí, pues ya se verá. No me compete a mí decirlo, pero vamos, el acuerdo es unánime entre los expertos que saben de esto. Pero todo esto era más una introducción hacia el programa que quería comentar hoy, que es entrando ya, saliendo de lo macro y metiéndonos en lo micro, para mirar a cosas que han ido pasando en estos días. Entonces, una de estas cosas es, por ejemplo, en programas pasados hemos hablado de la validez de operar sin comisiones. O sea, este modelo de brokeraje gratuito que ha crecido exponencialmente en Estados Unidos. El principal exponente de esto es Robinhood. Robinhood, que además ahora pues iba a desembarcar en Europa. Ahora os cuento porque igual se retrasan, pero Robinhood en las últimas 3 semanas se les ha caído la plataforma entera durante horas 4 veces. Ostras. Y ese es un problema muy grande. Y la pregunta es, ¿por qué se ha caído la plataforma de Robinhood en estos 4 veces? Pues una puede ser porque es tecnología joven y no habían tenido un test tan grande como para saber lo que pasaba. Robinhood, por cierto, es un ejemplo de éxito brutal de gente que lo ha hecho muy bien y han crecido como la espuma. O sea, es un startup, es de los pocos startups que ha crecido de la nada a una cosa monstruosamente grande con bueno, ya veremos qué modelo de negocio, ahora entramos en eso, pero desde luego con una propuesta que ha sido arrolladora, que es la disrupción por el lado de los gastos de transacción. Pero se les ha caído la plataforma 4 veces. 4 veces. ¿Y los motivos, entonces? 3 o 4. Bueno, entonces los motivos no sé si no los han publicado claramente, pero en última instancia hay 2 posibilidades. Una es que sea un problema de carga tecnológica, que por la razón que fuera, pues tuvieran ahí un pico de demanda muy grande, que seguro que lo han tenido, como lo hemos tenido todos, y el sistema no estaba preparado para poder llevarlo, y en un par de semanas no hayan sido capaces de dotar la infraestructura para ser capaz de absorber el volumen. Esa es la hipótesis hasta cierto punto benévola. La otra hipótesis va mucho más allá y va a la naturaleza de ese modelo de negocio y os explico por qué enlaza con todo esto. Porque Robinhood, cómo han conseguido financiar ese modelo de negocio de comisiones, de operar sin comisiones, pues lo han conseguido sacando los flujos de sus clientes de las cámaras centralizadas tradicionales, de los mercados tradicionales, con un libro de órdenes centralizado, y en lugar de eso lo que hacían era vender ese flujo a intermediarios que lo que hacían era pues dar liquidez, creaban una horquilla de precio de pues eso, el bid y el ask, y básicamente de lo que se nutrían es de internalizar ese spread sin que pasase por los mercados tradicionales. Y eso, que es una cosa que funciona muy bien mientras los fondos de alta frecuencia te dan liquidez, es algo que posiblemente deja de funcionar en el momento en que las horquillas se amplían tantísimo como se han ampliado en estos días. O sea, ya no estamos hablando de los movimientos del precio, estamos hablando de que la horquilla de precios se ha aumentado muchísimo en todos los activos. O sea, en divisas está en estos momentos en niveles que hacía pues una década prácticamente que no se veían. Es parte de la incertidumbre, pero también es fruto del reverso de la incertidumbre, que es la falta de liquidez. En estos momentos pues hay muy poca gente que quiera estar metida en mercado. Claro, y ni Robinhood ni nadie podía prever que se ampliase tanto la horquilla hasta esos niveles que hemos visto estos días. Bueno, no sé si... vamos a ver, o sea, lo que está claro es que el modelo de Robinhood tiene una falla estructural y es esa, y es que los proveedores de liquidez que financian el tema de operar sin comisiones parece que no dan liquidez cuando más la necesitas. Ese es el punto. Si es un tema tecnológico, pues ya veremos cómo lo resuelven, lo resolverán porque son gente muy capaz y con medios. Si es un tema estructural, pues igual da como para replantearse esto porque es un problema, o sea, es un problema de estabilidad financiera. Cuando tienes un broker que con la trayectoria de crecimiento que lleva, pues se puede convertir en sistémico en ese sentido, pues el regulador estará mirando para ver qué es lo que pasa ahí, para ver cómo lo controlan, ¿no? Claro. Y ese es un punto. El otro punto es que muchas de las medidas que se tomaron como consecuencia de la crisis del 2008, que incluso predataban a esa crisis, iban por el lado de
disociar las entidades que tradicionalmente acumulaban los depósitos, los bancos tradicionales, cuya función, o sea, cuyo riesgo tradicional era pues financiarse a corto plazo con depósitos de clientes e invertirlos a más largo plazo en deuda de esos, pues deuda de proyectos reales, que tenía el riesgo de lo que es el, ¿cómo se llama en castellano? El run on the money, ¿no? Que cuando todos los clientes quieren retirar su dinero a la vez, pues no puedes deshacerlo porque las inversiones que tienes son de mayor plazo y no tienes esa liquidez. Ese es el único riesgo aceptable por las autoridades para un banco. Otro riesgo que estaban tomando los bancos era usar los fondos propios para hacer intermediación en mercados financieros, tomando incluso riesgos por cuenta propia. Esa es la parte además de riesgos por cuenta ajena, por cuenta de los clientes, pues había bancos, Goldman Sachs en su momento pues fue el principal exponente, que tenían una maquinaria de trading muy grande, que por un lado actuaban como creadores de mercado para ganar la horquilla, e incluso operaban también por cuenta propia, tomando posiciones propietarias, pues coarriesgando con clientes. Y eso, en la crisis del 2008 se vio que, sobre todo con temas de derivados, había un riesgo ahí enorme que no era conocido, pero que era sistémico y que casi se llevó el mundo por delante por la reacción en cadena que tienes cuando cae un intermediario que está ahí metido, y entonces todo el mundo se crea una crisis de confianza que en última instancia acaba redundando en una crisis institucional. En lugar de que los clientes minoristas retiran dinero del banco, los clientes mayoristas no se fían los unos de otros y la economía pues se cierran las tuberías y no fluye nada, ¿no? Que ese fue ese punto. Entonces, a raíz de eso, lo que se impuso es un régimen de capital para los bancos que básicamente les hacía mucho más caro, no les prohibía en muchos casos, pero les hacía mucho más caro el actuar como, por ejemplo, como proveedor de liquidez en los mercados de divisas o proveedor de liquidez en los mercados organizados grandes de activos, pues plain vanilla, ¿no? Si a eso le juntas el hecho de que hay cada vez más competencia con los fintech que se han llevado al margen, resulta que a quien tiene el músculo financiero, o quien tenía el músculo financiero ya no lo tiene porque no les dejan poner el balance. Y si lo tiene, resulta mucho menos atractivo, con lo cual pues la mejor gente dentro del banco ya no está ahí, está en otras partes, y poco a poco lo que te encuentras es que surgen empresas de nuevo cuño, que son estos fondos de alta frecuencia, que en muchos casos no tienen ni página web. O sea, el otro día, por ejemplo, estaba hablando con un proveedor de liquidez potencialmente grande que hace un volumen monstruoso tanto en divisas como en acciones. Se llaman Jump Trading y nadie sabe qué cuota de mercado tienen. Se rumorea que está entre el 25 y el 30% del flujo. Nadie sabe cuánto capital tienen porque no están reguladas por los mismos mecanismos que tienen los bancos. Y de facto, pues bueno, lo que en los años 2006-2007 fue la crisis de crédito por los bancos en la sombra, que era el shadow banking de entidades en las que cuando el regulador hizo muy caro prestar a clientes, lo que se montó fueron las hipotecas, pues las titulizaciones, ¿no? O sea, a un banco le costaba mucho tener los préstamos en su balance, le resultaba muy caro a nivel de capital, recursos propios, y lo que se hizo es titulizar esos títulos, o sea, titulizarlos, meterlos en una entidad jurídica separada del banco y sacarlos al mercado de capitales como un instrumento de deuda que tenía la ventaja de que no tenía que tener ese capital. Y eso aumentó muchísimo el apalancamiento, que fue lo que llevó a la crisis de sobreapalancamiento aquí, ¿no? Pues en estos momentos hay otra crisis de sobreapalancamiento, en el sentido de que una gran parte de la liquidez de los mercados fluye por intermediarios de alta frecuencia, no regulados, infracapitalizados, que no tienen ninguna obligación de dar liquidez. Y Jump Trading sería uno de los ejemplos. Vamos a ver, yo no quiero personalizarlo en ellos, es un ejemplo muy grande de otros. Hay otras, vale. Jump Trading, hay Susquehanna Equity, está XTX en divisas, Virtu, Citadel, por ejemplo, ha salido recientemente en las noticias porque el dueño se ha comprado pues no sé cuántos pisos de estos, o sea, no sé en cuántas casas puede vivir a la vez una persona. Yo la última vez que me enteré era solo una. Pero probablemente utiliza su jet para volar de piso vacío a piso vacío porque es para que lo daría todo por un poquito más. Y el problema ahí es que como a él le importa un pimiento
no tiene la responsabilidad social de los bancos. Vamos a ver, no se trata de ensalzar moralmente a unos o a otros, pero un banco tiene mucho interés en la estabilidad de precios porque una gran parte de su negocio está vinculado a la economía real. Entonces, un banco puede dedicar a pérdidas dinero a estabilizar mercados, en consonancia incluso con los gobiernos, para no dejar que se produzcan estos vaivenes que puede haber en un momento dado, que pueden ser muy peligrosos para todo el mundo, ¿no? O sea, en este momento, pues estoy seguro que hay gente que tenía préstamos, sobre todo en casos de apalancamiento, ¿no? Si tú tienes un préstamo colateralizado por acciones y baja un montón la bolsa, pues entonces te obligan a vender las acciones a pérdidas, lo cual hace que baje la bolsa y entras en una espiral tipo el flash crash que se retroalimenta. Y esa es la parte en la que en esos momentos necesitas movilizar todos los recursos que tengas para parar la avalancha, porque si contribuyes a la avalancha, pues se lleva a todo el mundo por delante. Y en este caso, pues el señor Griffin, esto pues se fuma un puro. O sea, posiblemente esté hasta corto. Que ese es entonces, ese es el tema en el que dices, bueno, aquí hay un tema de infraestructura de mercado que bueno, no deja de ser un reflejo adicional de la crisis de responsabilidad social que nos ha llevado a todos a, pues eso, el planeta está como está, los sistemas sanitarios están como están y los mercados, en definitiva, todo lo que son los bienes públicos, el mercado no deja de ser un bien público como pueda serlo la sanidad o puedan serlo otros, o la educación, pues está en una situación que no es la que debería de ser, ¿no? Y dime. No, simplemente que lo que quería decir es que me da la sensación de que su reflexión al final va un poco por lo que estamos viendo todos en general, que es que no hemos aprendido mucho de los últimos 10 años de la crisis que vivimos y parece que estamos en bucle constantemente. Bueno, es que yo creo que esa crisis no se resolvió, desde luego en Europa no se resolvió. Yo creo que, bueno, sí que ha habido una mejora táctica, pero yo creo que la crisis de los últimos 10 años, o sea, hace 10 años hubo una gran parte de la clase media en los países occidentales que dejó de ser clase media, o sea, ya no llegaban, pues eso, los niños llave, o sea, el Estado, la cohesión social que había sido siempre uno de los símbolos distintivos de Europa, pues sufrió un golpe que yo creo que no se ha reparado y sospecho, vamos, viendo lo que estamos viendo, ¿no? De pues gente vulnerable que sufre en sus carnes todos estos problemas, pues efectivamente parece que Houston esto va mal. O sea, no hemos salido de una y nos estamos metiendo en otra, pero sin haber salido de la primera y probablemente vayamos encadenando una tras otra. Sí, bueno, no lo sé. Porque muy pesimista, pero... No, pero son los últimos... Yo lo que creo es eso, ¿no? Que son los últimos coletazos de un viejo orden mundial y vamos hacia otra cosa. Y no sé cuál es, pero lo que sí que sugiere la historia es que cuando acaba una cosa y empieza otra, pues desde que en ese interludio, pues hay movimiento. Y ese movimiento, pues bueno, es bueno en el sentido de que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? A quien esté mejor preparado, pero los daños colaterales los sufren quienes son más vulnerables y eso yo creo que da que pensar, la verdad es que da que pensar. Sí, hablamos de un cambio de paradigma al final. Yo creo que hablamos de la necesidad de un cambio de paradigma. No sé si hablamos de un cambio de paradigma todavía, porque me gustaría pensar, o sea, esto se puede ver desde el lado negativo, en el sentido de los políticos son tal, no sé qué, no sé cuántos, que lo son, pero luego está el apelar a la responsabilidad individual, ¿no? de cada uno, porque lo que hay... El caldo de cultivo que tenemos en muchísimos aspectos, o sea, hay cosas de esto que me han preocupado muchísimo. La situación esta de el gobierno pide que nos quedemos en casa y lo siguiente que hace todo el mundo es irse a la playa para que el problema se lo coma otro. Esa es una. Sí. Luego llegamos a la playa. Irse a las casas de las playas no ha sido muy coherente, desde luego. Esto es poco solidario por parte de los madrileños. Luego, cuando llegan los otros dicen que no queremos que los madrileños vengan aquí, pues es poco solidario del otro lado. O sea, al final es una sociedad poco solidaria y poco comprometida, y eso al final es una sociedad más débil y se manifiesta en todos los ámbitos, ¿no? A mí me toca por la parte más cercana, que son los mercados de capitales, pero no deja de ser una reflexión de lo que es los tiempos en los que vivimos, que yo creo que es un modelo que dará paso a otro. Tiene que dar paso a otro, porque si no, pues no
¿no? Satisface cada vez satisface cada vez más a muy pocos en detrimento de demasiados, y eso tradicionalmente siempre ha llevado a cambios que bueno, lo mejor es que sean lo menos bruscos posibles, ¿no? Porque si se cambia el sistema desde dentro, siempre hay muchísimos menos daños que cuando se pega un coletazo desde fuera. Eso acaba mal siempre. Uh-huh. Desde luego. Y Juan, ¿cómo afrontáis esos cambios desde Darwinex o esa idea, esa perspectiva de que se produzca un cambio? Bueno, nosotros representamos una propuesta a nuestro nivel para intentar ir en la otra dirección. O sea, al final lo que buscamos es la economía colaborativa en el buen sentido, no la economía colaborativa como extensión online de la economía extractiva, sino una posibilidad de igualdad, de dar igualdad de derechos y empoderar al mérito. Estamos viendo, desde nuestro punto de vista, ha sido una cosa muy buena el validar que los Darwins han superado esta crisis, pues con o bien pérdidas moderadas, pero siempre controladas y en muchos casos ganando mucho dinero. Nuestra cartera interna, con la que llevamos pues ya 18 meses intentando hacer un track record, invirtiendo de forma diversificada en los traders que consideran los algoritmos que lo hacen cada vez mejor, pues está saliendo en máximos de todo esto. Lo que se ha demostrado es que nuestro activo no tiene correlación con el resto de los mercados tradicionales, y eso tiene un valor como activo refugio importante. También está aflorando riesgos de nuestro modelo. O sea, un riesgo es que no éramos conscientes, pero por ejemplo una cosa que nos duele es que pues los fondos invertidos con nosotros parecen ser parte de lo primero a lo que se renuncia. O sea, estamos teniendo ahora mismo algún riesgo. O sea, en este momento, pues cuando hay incertidumbre, entiendo que la gente lo que hace es huir a la liquidez, y paradójicamente el hecho de ser líquido y no tener correlación ha hecho que seamos el sitio más fácil para sacar dinero en algún aspecto. Pero creo que salimos muy reforzados de esta. Juan, le hemos perdido justo ahora cuando decía que han salido reforzados de esta situación. No sé si me escucha. Yo sí, yo oigo todo. Ah, vale, perfecto. Nada, pues justo se le había interrumpido, 2 segunditos que hemos perdido el sonido. Yo creo que hemos demostrado que tenemos un activo de alfa sin correlación, líquida, que está ahí cuando lo necesita uno, y eso tiene sitio en cualquier cartera. O sea que si ha pasado algo, es que creo que nosotros hemos cumplido con nuestra promesa de ser el Amazon para encontrar alfa líquida. Pues el Amazon para encontrar alfa líquida, así describe Darwinex su CEO Juan Colón. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos, y aunque haya sido una reflexión que quizás no tiene una respuesta cerrada, gracias por analizar esta situación que estamos viviendo tan convulsa y acercarla a su lenguaje, al trading. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Marta. Gracias.